más allá de la política, la historia, las decisiones y la visión de Quique Galo. Quique, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien, muchas gracias por invitarme este ratito aquí al medio. Vamos a platicar sobre muchas cosas. Exactamente, un gusto tenerte Hombre, aquí al acompañándonos. contrario. Y para empezar me gustaría que me dijeras, hagamos el ejercicio de abrimos un diccionario y viene Quique Galo. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo vendría la definición en ese diccionario? Híjole, es que siempre es una pregunta bien complicada porque implica mucha autocrítica, ¿no? A ver, soy un joven político que me he dedicado al servicio público desde diferentes espectros y de diferentes espacios, convencido de que la generación que represento es la generación que tiene que cambiar a México, politólogo de profesión y panista de corazón. Y como persona, el hijo, el amigo, ¿cómo te definirías? Fíjate que soy el cuarto de 5 hermanos de una familia donde todos aún estamos vivos. Feliz de haber tenido una infancia súper, ¿cómo se dice? Contenta, feliz, en núcleos familiares completamente diferentes. Ahorita que estoy aquí por Álvaro Obregón me acuerdo de muchas cosas porque yo viví mucho tiempo de mi vida aquí en el Primavera, aquí a espaldas de aquí de donde tienen el medio. Con mucha vocación. La verdad es que el servicio público fue algo que me inculcaron en mi casa, más bien de ahí tuve el gusto de tomarle esa pasión a esta cosa que me dedico. Y sobre todo, fíjate que fui un niño que creció con mucha infancia sana, acompañado pues, de hermanos. Ya sabes tú que el solo hecho de tener hermanos implica que nunca caminas solo, que siempre caminas de la mano con alguien. Mi hermana la más grande a mi hermana la más chica, ¿cómo se dice? Se llevan 7 años. Entonces realmente los 5 fuimos así como seguiditos, como dominó, así vamos seguiditos. Entonces la verdad es que muy feliz, muy contento. Digamos que en el ámbito personal con un papá y una mamá que siempre dieron lo mejor por nosotros y pues aquí estamos, somos el producto de esa relación familiar. Muy bien, hablabas un poquito ahorita de tu infancia. ¿Qué es el primer recuerdo que se te viene a la mente de tu infancia? Ay, calor. Fíjate, ya me lo habían preguntado y creo que en ese momento lo respondí bastante políticamente correcto. Pero fíjate que me acuerdo. Dicen más o menos que los seres humanos tenemos nuestro primer recuerdo como entre 3 y 4 años. Uh-huh. Sí, o sea, que somos conscientes. Yo tengo muy claro, seguramente ha de haber sido 2 o 3 días después de haber entrado al kinder. Yo estudié en el Gilberto López Velarde, que es el que está enfrente de lo que era la casa episcopal en Aguascalientes, donde vivía el señor obispo. Y entonces me acuerdo mucho que había una jardinera con una bugambilia. Las bugambilias son estas flores súper bonitas que tienen diferentes tonalidades, principalmente el color como moradito, pero pensarías que es un árbol que crece como muy tupido, pero es hueco por dentro. Pues, 4 años yo creo que debe haber medido 50 centímetros. ¿Cómo se dice? Me acuerdo mucho de que me escondía ahí para que no me encontraran cuando llegaba mi papá por nosotros. Entonces casi creo, a temor de seguir haciendo un análisis, una introspectiva mucho más real, me acuerdo perfectamente de eso, fíjate. De acordarme de cuando me iba y me escondía, pues justamente para que no me encontraran. O sea, eres un niño travieso. Sí, claro, toda la vida fui un niño travieso. Les platico que igual esa etapa del kinder, a mí me tocó esta época en donde no te dejaban entrar a la escuela si no tenías los 6 años cumplidos, que era como la obligación. Entonces yo soy de noviembre. El periodo era hasta agosto, cuando iniciaba el ciclo escolar. Entonces a mí me hicieron repetir el tercer año de kinder. O sea, como acabé el tercer año. Ajá. Y luego fue como de, no, pues no lo pueden dejar, no lo van a dejar entrar. No lo van a dejar entrar, pues entonces vuelvo a repetir tercero de kinder y me regresaron a la escuela, al kinder. Y me acuerdo mucho que en ese momento las maestras, cuando tenía oportunidad, y eso me lo ha platicado mi mamá muchas veces, que le decían, señor, es que su hijo actúa como el diputadito.
Dijo, ya le pasó algún detalle a algún compañero, alguna cuestión, y haga de cuenta que le sale el defensor de oficio y ahí va y le dice a la directora. Entonces como que siempre estuvo vinculado por si sí o por si no, pero siempre fue esa parte. Tenía un espíritu hiperactivo, sí, aunque también te voy a decir algo, Héctor, que mi mamá me dijo después de mucho tiempo, que ella sí cree que el año de madurez que tuve frente a los compañeros que tenían apenas 6 años, claro, y yo prácticamente tenía 7 cuando entré a la escuela, dice, siempre te ayudó mucho porque fui una persona extremadamente responsable, fui alumno promedio, porque tampoco es que era así de super excelencia, pero sí, mamá, nunca batallé contigo, ni por un tema de reportes, ni por un tema de falta de compromiso. Probablemente sí no hacía tareas, eso sí debo decirlo, que sí era muy malito para hacer tareas, pero la realidad es que nunca batalló, y mi mamá todo señala y cree que es por ese añito que tuve la oportunidad de repetir tercero, y si llegas con otra mentalidad probablemente no es muy notorio, pero un año de madurez, sí, para alguien que tiene 6 de vida, pues es muy significativo. Sí, ¿no? Sí. Entonces eras un niño aplicado, pero más o menos, ¿no? Creo que la definición era un niño listo, no machetero, pero bien fácil de distraerle. O sea, decía mi mamá que yo podía hacer platicar a la cómoda y al pupitre sin ningún problema. Entonces creo que tiene que ver ahí con un poquito con esa intención o interés de siempre socializar, de ser hiperactivo. Seguramente creo que es algo que ahorita le pasa a muchos niños que tienen esa capacidad de aprender o de absorber muy rápido, y luego les sobra tiempo, y entonces como de ¿y qué hago? Sí, yo era el típico niño platicón de la primaria. Ya cuando eras niño, me comentas esta parte que te decía tu mamá, que eras como y la maestra, como un diputado. ¿Ya jugabas a eso? ¿Ya jugabas a lo mejor a ser presidente? Porque digo, hay niños que sí. Fíjate que yo tengo muy claro, te puedo decir también desde niño, que para mí el servicio público, vaya, no conociendo lo que implica la administración pública, sino más bien como todo este tema de los cargos de elección, siempre me llamó mucho la atención. Y mientras para muchas personas podía pasar inapercibido el tema del informe de gobierno del presidente de la República, para mí era un tema que yo le prestaba mucha atención, porque siempre me ha llamado poderosamente eso. Aunque cuando decido estudiar lo que estudio, que estudié Ciencia Política y Administración Pública, yo llegué con una creencia, Héctor, de que la ciencia política formaba políticos. Y entonces, pues sí, era así como pues debe de haber, así como hay pilotos, aviadores, y hay una escuela para aviación, pues debe de haber una escuela para políticos, ¿no? Y ese era mi concepto. La realidad es que la ciencia política es una cosa completamente diferente. Sin embargo, siento que sí en mucho, digamos, pues siempre las amistades, las definiciones familiares. Yo siempre les he dicho que milité en el PAN porque en mi familia toda la vida militaron en el PAN. Entonces como que siempre estuve muy vinculado. Mi mamá desde el 95 fue servidora pública, entonces para mí el tema de gobierno era un asunto de cotidiano. Levantarme, desayunar, comer y cenar con gobierno, porque mi mamá trabajaba en el gobierno. Entonces la verdad es que siempre me llamó la atención. No necesariamente, digamos, ser parte, sino más bien como en lo enigmático que implicaba, aunque dicen, y pues no podemos más bien eludir esta situación, uno es resultado de lo que uno mismo va generando. Entonces, seguramente desde entonces ya mi carga neurolingüística tenía que ir procesando el tema de que me iba a dedicar al servicio público en algún momento de mi vida. Muy bien. Si pudieras tener ahorita una conversación con aquel Quique de 10 años, ¿qué crees que te diría ese Quique? Pues de entrada creo que estaría bien orgulloso. O sea, creo que ese niño que en algún momento que estudió aquí en la Melquíades Moreno, digo que por eso tengo muchos recuerdos aquí de la zona, que estudió aquí en la Melquíades Moreno, pues que sí cumplió todos sus objetivos. O sea que le diría, no dejes de soñar, porque al final de cuentas tú ya te diste cuenta de que el soñar sí implica el alcanzar los objetivos. Tampoco es fácil, tampoco es que te lo regalen,
Sin embargo, creo que lo importante es manifestarlo, hacerlo público, tener claro que cualquier objetivo se cumple trabajándole, talachándole, como dirían la gente de aquí de Aguascalientes. Y creo que al final de cuentas, en un análisis general, estaría muy orgulloso de lo que he logrado a mis 36 años. Muy bien. Hablabas ahorita del PAN, ¿no? Sí, tenías como esta afinidad por tu familia, ¿no? Que ya era panista. Pero ¿qué fue lo que más a ti te llamó la atención del PAN? ¿Por qué decidir el PAN y no a lo mejor otro partido? El PRI, te crees. Fíjate que lo que pasa que es muy, digamos, uno, creo en lo que cree el PAN. O sea, sí soy una persona que he puesto por delante el bien común, la subsidiariedad, soy solidario. Siempre he creído en el tema de la dignidad de la persona como pilar fundamental de cualquier espacio y política pública. Pero creo que tiene que ver más allá con un tema en ocasiones de tener las oportunidades de poder comparar. Yo tengo mucha familia, digamos que es la familia política, que son de los del PRI así de antaño, pero de esos que tú decías, bueno, y en mi casa siempre fueron panistas porque nunca les gustó las formas del PRI. Entonces, algún día me acuerdo mucho que con mi abuelita Lupita, que era mi abuela materna, un día saca un álbum de fotos. Se deben de acordar que había unos álbumcitos que eran así chiquitos y que venían como muchas, como 50 micas, ¿no? Micas, ajá, que eran autoadheribles y además tienen como un acetato. Y entonces me llamó mucho la atención una, y lo saco, y era una de mis tías, que fue militante del PAN, no sé, por 45 años creo, y otra deteniendo un banderín en un juego de béisbol en donde decía Partido Acción Nacional. Entonces yo me acuerdo que le pregunto a mi abuelita y le digo, ¿y esto? ¿Usted qué? Y me dijo, pues es que sabes que, hijo, a nosotros nunca nos gustó el tema de ver a la gente cómo los maltrataba el partido en el poder. Ella me platicaba historias de que llegaban con los ferrocarrileros y les decían, van a tener un evento en Veracruz, y los agarraban a todos, los subían al tren y literalmente una torta, un frutzi, y yo, órale, hasta allá. Entonces como que en mi casa siempre hubo una resistencia a ese modelo, y más yo creo que por un tema de la forma de pensar. Entonces, por eso es que creo que no tuve la opción real de ver otra alternativa, porque en mi casa siempre fue eso. Ahora, también debo decirte que coyunturalmente, Héctor, cuando yo entro al PAN, entro justamente cuando cumplo 18 años, y entramos en esta etapa en donde el PAN pierde, porque la gente se deberá de acordar que fuimos gobierno desde el 95, y luego hubo un parteaguas en el 2010 cuando pierde la gobernatura, y se pierde en el 2010 y regresamos al gobierno hasta el 2016. Pues justamente yo me afilié al PAN en esa época. Entonces fue como un tema de una sensación de, pues, llegué al partido cuando ya no era gobierno, entonces supe lo que implicaba vivir la oposición. Entonces la verdad es que fue algo que me llamó poderosamente la atención. Creo que es esa duplicidad de factores. Por uno, la cuestión familiar, que fue fundamental y determinante en mi formación de una vida pública. Y por otro, en que ya cuando me adentré, digamos, a la dinámica interna del partido, me di cuenta que era totalmente afín a lo que el PAN persigue y busca. Muy bien. Hablabas ahorita que desde los 18 años ya estás metido en este mundo, ¿no? Sí. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor reto que has vivido a lo largo de esta, pues ya 18 años, ¿no? De trayectoria. Fíjate que creo que el mayor reto tiene que ver con algo que no sé si en política se hable mucho o no. A mí me tocó llegar a un cargo de elección popular de manera muy joven. Yo fui diputado cuando cumplí 27 años. Fui candidato de 26 y cumplí 27 años estando en el Congreso del Estado. Y entonces pareciera que en ese momento en México ya se tenía muy claro que los jóvenes podíamos tener una representación en cargos de elección popular. Pero romper el paradigma fue complicadísimo.
Complicado desde una perspectiva de que además pues los jóvenes son como una plastilina que los puedes ir moldeando, que los puedes ir haciendo, dejando de lado el tema de que también son personas que pensaban, que creían, que en algún momento podríamos haber sido determinantes en nuestra propia formación. Y entonces creo que eso ha de haber sido lo más complicado que hasta hoy me ha tocado vivir. Sin embargo, también te quiero decir que tuve la oportunidad real de demostrarle a la opinión pública, en general a la sociedad hidrocálida, que ese joven logró tener un liderazgo importante en el Congreso para sacar temas, reformas y cuestiones que fueron determinantes, que al final me dieron la posibilidad de haber sido el único diputado que me reelegí para la siguiente legislatura. Y eso es algo que luego la gente así como que se me cae bien y me dice, o sea, ¿cómo? Y yo sí, yo ya fui diputado en esta generación en donde podíamos buscar nuestra reelección. Nos fuimos muchos a campaña y pocos regresamos al Congreso, solamente yo. Y luego me alcanzó otra compañera que había sido diputada local, pero que en esta ocasión había ganado una diputación de mayoría por la vía de la suplencia. Pide licencia a su suplente y se ingresa y volvemos a ser compañeros diputados. Pero la verdad es que fue algo bastante significativo y creo que eso ha sido lo más complicado que me ha tocado vivir hasta hoy en la vida pública. Viene esta parte ahí, me dejé de escuchar. Hola, hola, ahí está ya, perdón. Hemos vuelto. Volvemos. Viene esta parte de todo el trabajo que has llevado, ¿no? Fuiste asesor en el Congreso. ¿Qué es lo que te ha dejado estar detrás de bambalinas para luego ejercer? Te voy a platicar una historia. Esta creo que nunca se le he dicho a nadie. Fui asesor de Tere Jiménez cuando ella fue la primera vez diputada federal. En el 2012, cuando ganó su primera diputación federal, ella era secretaria de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. Y entonces a mí me invita a trabajar a la Cámara de Diputados como asesor legislativo en esa comisión. Y a pesar de que, digamos, mi tiempo completo no estaba en la Cámara de Diputados, pues de manera recurrente nos tocaba ir, sobre todo cuando había temas de presupuesto y cosas de este tipo. Entonces trabajé por allá y nunca, te estoy hablando, nunca. Fui a la Cámara de Diputados en 2 ocasiones cuando fui estudiante, trabajé en la Cámara de Diputados. Nunca había entrado al Pleno Legislativo. Hasta el día que me tocó tomar protesta a mí como diputado federal. Entonces, la verdad es que es algo que pudiera ser muy poco significativo para muchos, pero justamente el tema de formarte detrás de lo que en un futuro, pues en mi caso no tan lejano, pero en un futuro te ibas a convertir, por supuesto que te da callo, te da situación. Algo que para mí era muy claro es que yo sabía moverme en la Cámara de Diputados. Entonces todo el mundo decía, pero el edificio no sé. A ver, aquí los edificios en la Cámara de Diputados van en contra de las manecillas. Si tú quieres ver el B después de la no te lo vas a encontrar después de la, tienes que contar para un lado. Entonces eran cosas que a lo mejor son poco valiosas o poco perceptibles, pero créeme que me dio la substancia para que cuando llegara a la Cámara de Diputados, además de que disfruté mucho el tiempo mientras fui diputado federal, también pude obtener muchos resultados en tan poquito tiempo, que eso también es muy significativo. La verdad es que uno nunca piensa que en esta vida, en donde menos te imaginas, vas a aprender. Y coincido con esta idea de que para hacer, primero hay que trabajar, primero hay que conocer, y por supuesto que quien se esfuerza y le toma gusto a esta profesión, mañana o pasado va a alcanzar ese espacio. Pero sí, fue muy significativo. No conocía al pleno de la Cámara hasta el día que me tocó tomar protesta. Interesante, ¿no? Muy interesante. Como estar ahí tan constante y todo el tiempo, pero no... Claro, porque además... Digo, ustedes se darán cuenta que luego de repente ahí en la Cámara hay un montón de gente, pero no es tan fácil para personas que no estamos en el tema cercano de los diputados, que puedan estar en el pleno. Entonces, la verdad es que sí es un tema algo extraño, pero está padre contarlo. Sí. Hablabas hace un momento de los jóvenes, ¿no? Que te tocó ser muy joven. Ahorita mucha de la juventud está renuente a la política, ¿no? Ya no confían en los partidos, ya no confían
en la política. ¿Qué decirle a estos jóvenes? ¿Cómo volverte a ganar a los jóvenes? Tú siendo muy joven, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo incluirlos? Fíjate que yo creo que el gran reto de la vida pública de este país tiene que ver con un asunto de reconquistar a la generación más importante, y los jóvenes de entre 19 y 35 años, si mal no estoy, es como lo tiene catalogado el INEGI, son el grupo generacional más importante, es donde está la pirámide de población más ancha. Y tú dirías, bueno, ¿y cómo puede ser posible que siendo ese grupo el más importante sea el que menos participe? Y tengo muchas teorías de por qué lo hacen, pero también creo que la mayor parte de este tema es porque no hay nada que les interese, porque hemos dejado de ser personas que hablamos el idioma que hablan los jóvenes. Luego también creo que en muchas ocasiones los que somos representantes jóvenes abandonamos los temas de los jóvenes. Y esto es en un afán de ser autocrítico, de decir, oye, hay cosas que no funcionan. Creo que también ellos deben de entender que lo que no hacen durante jóvenes lo van a padecer cuando son adultos. Y entonces a veces esta historia, que más bien este comentario que luego hemos escuchado mucho de si usted no vota, no opine, creo que de alguna u otra manera sí pasa en esta generación. Porque los problemas que en su momento México ha tenido a lo largo de la historia no se formaron por el sexenio que te gobernó. Claro. Se formó por las deficiencias o por la falta de, ¿cómo se dice?, de seguimiento en algunos otros temas. Digo, concretamente te puedo poner un ejemplo muy real, muy rápido, del por qué creo que es importante involucrarnos. Ahora que pasó este tema del sarampión, que se volvió, que era una enfermedad ya erradicada en México y que sí volvió a tener un auge, tuvo que ver con una mala decisión de dejar de vacunar. Pero tú dirías, bueno, ¿dejamos de vacunar cuántos? 6 años. Pues sí, hoy la mayor parte de las personas que fallecieron por esa situación, porque no tenían una vacuna en esos primeros 6 años. Claro. Entonces, digamos que es una analogía muy básica y muy pequeñita, pero eso es lo que nos está pasando en el país. Que cuando tuvimos la oportunidad de incidir, dijimos que alguien más lo haga. Y entonces el día que nos queremos incidir o que queremos ser parte, es como de decir, oye, pero es que esto lo pude haber hecho hace 20 años o esto tuve la posibilidad de haberlo revertido. Yo creo que ese es uno de los grandes temas que hoy los jóvenes tienen que tomar como bandera, que lo que no hagan hoy va a tener sus repercusiones en el corto y mediano plazo. Y también que a las personas que nos dedicamos a hacer política entendamos que hay temas específicos que a los jóvenes les interesan y que probablemente deberíamos de tener un mayor nivel de comunicación con ellos, claro, ser empáticos en la problemática de ellos. Y en muchas ocasiones, digo que cuando me tocó participar en la vida juvenil de mi partido, pues tú decías, de 18 a 26 años, pues tú ves a toda la juventud como si fuera una juventud como la de nosotros, es decir, como mi realidad. Yo era una persona soltera, que nunca me había casado, no tenía hijos, 26 años, pues yo decía, la mayoría de las personas deben de estar en esta condición. Y bueno, cuando te ibas a buscarlos a sus casas para invitarlos a participar del partido, te dabas cuenta que esos jóvenes ya eran papás, que trabajaban 8 o 12 horas en una maquila, que tenían una realidad completamente diferente a la tuya. Entonces creo que en muchas ocasiones es también entender que no todos los jóvenes tienen la condición que uno tiene. Exacto. Sino que hay una pluralidad en ese sentido, y pues bueno, pues vamos a seguir siendo portavoces de algunos temas que a las juventudes les siguen interesando. Hablabas un tema muy importante ahorita, ir a visitar, ¿no? Sí, me imagino que has recorrido todo el estado y hasta más, ¿no? ¿Qué es lo que te ha marcado más en estas visitas? ¿Hay alguna historia, alguna persona con la que te haya hecho cambiar, que te haya chocado? Sí. A ver, yo te puedo decir que desde los 18 años que empecé a trabajar en el servicio público, hay una está interligado un tema de que la calle o la política
no solamente es esta parte macro de comunicación, de entrevistas, sino en muchas ocasiones tiene que ver con el día a día y el que se corra la voz. Exacto. Y ya lo decía, ¿no? El hombre es político por naturaleza, por eso, porque para coexistir como sociedad tú tienes que intercambiar ideas con alguien más y esa persona tiene que intercambiarlas contigo y un modelo no perfecto lo vuelves perfectible. Y bueno, a mí me marcó mucho, Héctor, el tema de la pandemia del 2020-21, que la sentimos muy fuerte en México, porque al final de cuentas para todos fue como un poner un temporizador y tú veías pasar los días, las horas, los minutos eternos. Sí. Era una cosa impresionante. Nosotros, bueno, en mi caso tuve la oportunidad de participar en la elección del 2021 para diputado local, era la que te comentaba de la reelección. Y participé en un distrito en donde, no quiero ser extremista, pero al menos el 40% de la población era personas mayores de 60 años. Un distrito del centro de la ciudad, entonces pues digamos que ahí se concentra la mayor cantidad de personas adultas. Era tan triste porque, vaya, yo traía la experiencia de la campaña del 2018, regresar a buscar a las personas que ya te habían dado la confianza una vez para volver a reelegirte y que a esas personas los vieras solo por los barrotes, que no hubiera contacto, había cero contacto. Me acuerdo que en aquel momento hasta la autoridad electoral no te fiscalizaba lo que traías, te fiscalizaba el tema de que no tuvieras contacto físico con las personas. Campañas en donde los cubrebocas eran tu publicidad. Campañas en donde probablemente muchas de las cosas significativas tenían que pasar por un tema de sanitización. De verdad que fue completamente, pero particularmente hubo una ocasión en que tocando puertas, pues haciendo la campaña, además me eché la campaña en silla de ruedas. Y entonces también entonces, como que eran muchas cosas en la vida. Tener que entender que una persona con discapacidad, moverse en una ciudad en donde las banquetas no son óptimas, bueno, me cambió mucho. Llego, toco una puerta y me abre una señora. Si mal no estoy, en el barrio de San Marcos. Y me abre una señora y ya, pues platico con ella y señora, pues le vengo a pedir el apoyo. Mire, pues soy Quique, soy diputado local, actualmente he presentado tantas iniciativas, bla, bla. Y la señora se me queda viendo y me dice, oye, ¿me puedes regalar 5 minutos? Y yo, sí, claro, señora. No tuve muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y le digo, sí, señora. Y me dice, tengo más de un año que estoy encerrada en mi casa, que no salgo. Y tú así, ok. Porque pues la libertad es un privilegio. Claro. Y entonces, pues, ¿quién te lo quita ese privilegio? Nosotros podemos andar o no andar en donde queramos y a la hora que queramos, porque eso es una garantía, ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y entonces me dice la señora, tengo más de un año que no salgo de mi casa, no sé qué ha cambiado en mi colonia, pero lo más complicado es que tengo un año que no me visitan mis hijos. Qué fuerte. Hace cuenta que en ese momento yo decía, a ver, que no se me va a salir la de Remy aquí, la sí, lágrima. Claro. Fue complicadísimo porque me dice, eres la única persona en estos meses que me ha regalado 5 minutos y que me ha escuchado. Entonces ahí me di cuenta lo importante, uno, pues de la salud mental después de este proceso de COVID, pero cómo cambió el mundo. Y me decía la señora, yo no sé usar un teléfono, no sé cómo marcarles a mis hijos no saben si estoy viva, si estoy muerta. Entonces, híjole, no sabes lo complicado que fue. Y bueno, pues a partir de eso, obviamente también pues te empiezan a surgir algunas otras agendas que no eran tus agendas o que tú no las visualizabas como parte fundamental del proceso. Digo que después de ese proceso de campaña me di cuenta de la urgencia de atender todos los problemas de salud mental, de obligar el tema de que los padres, más bien que los hijos nunca se olviden de sus padres, que es un tema que luego te podría platicar de lo que logramos hacer en el Congreso del Estado sobre la patria potestad y los cuidados a las personas mayores de 60 años. Y también los desafíos que implicaban para una persona con alguna discapacidad el caminar.
el poder andar por la calle. Las ciudades se piensan siempre en personas jóvenes que pueden subir y bajar escaleras, pero nunca se idean con personas que tienen 60 años y que ocupan sentarse cada, no sé, kilómetro que caminan para poder descansar. Es un tema bien interesante, pero yo creo que fue probablemente lo que más me ha llamado o me ha marcado en este proceso de la vida pública. Pues sí, fue una situación que vivimos muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y a muchos los marcó de diferentes maneras, ¿no? No tenemos a lo mejor el conocimiento de lo que vivían algunas personas y tú tuviste como, pues no sé si la fortuna de conocer ese Híjole, yo creo que si a la señora, al final de cuentas, eso le dio paz, creo que, o sea, todo tuvo sentido. Pero sí creo que este tiempo de aislamiento fue brutalmente devastador para muchas personas. Viene esta parte de la política. Es muy dura, ¿no? Por muchos lados, ¿no? Desde el amigo hasta el enemigo, y recibes ataques de todos lados, por diestra y siniestra. ¿Cómo poner una línea y que no te afecte en lo personal? Fíjate que yo creo que justo uno de los mejores consejos que me han dado en esta vida pública tiene que ver con un comentario de que nada te lo debes de tomar personal. Es bien complicado. O sea, yo conozco pocas personas que tienen esa inteligencia emocional y lo dicen claramente. No es personal porque al término no te lo están diciendo a ti, Luis Enrique García López, que fuiste bautizado el día tal y bla, 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 y creciste el día tal. Se lo están diciendo a ese Luis Enrique García López, bueno, en mi caso Quique Galo, porque nadie me ubica por mi nombre de pila. Se lo están diciendo a ese Quique Galo que hoy tiene un cargo público y que tiene una responsabilidad. Y que dentro de 3 años o dentro de 6, alguien más la va a tener. Claro. Entonces, nunca se trata de un asunto personal. Creo yo que una mentalidad de esta naturaleza te ayuda mucho a sobrellevar una vida en donde además quien decide participar en política tiene que entender que permanentemente vas a vivir del escrutinio público y que tu labor y tu actividad tiene que ver con eso, con que la gente pueda opinar en un sentido o en otro sentido y asumir que esto es un tema de un empleo. Yo de repente creo que lo que en muchos compañeros he visto, Héctor, en los últimos años, es que asumen que el cargo de diputado, el cargo de secretario, el cargo de lo que tengas, es un asunto de superioridad ciudadana. Y les digo que por el contrario, bueno, al menos ese es mi criterio. Uh-huh. Yo lo entiendo como un asunto de obligación con esos ciudadanos que pagan mis honorarios, que pagan mi sueldo. Entonces creo yo que tiene que ver mucho con eso. Entiendo que en esta vida nada es personal, hasta en tanto no se vuelve un asunto de ataque. Significativamente creo yo también que en muchas ocasiones, cuando eres una persona que tienes una congruencia de vida, Héctor, cuando has sido la misma persona siempre, a ver, evidentemente las personas cambiamos, pues eso no es natural, es lo más normal del planeta. Claro. Sin embargo, cuando tú sigues teniendo los mismos gustos, sigues atendiendo a las mismas personas, no cambia tu carácter, bla, 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 eres una persona que vas reduciendo esa posibilidad de que alguien más pueda opinar en negativo de tu trabajo o de lo que realizas. Entonces, pues bueno, yo un consejo que le doy a todas las personas que se dedican a esto es: tengan piel gruesa, nunca se tomen nada personal, pero sobre todo sean congruentes entre lo que hacen y lo que dicen, porque luego hay una diferencia ahí abismal y ahí es cuando los funan y ahí es cuando les dan con todo. Y entonces te preguntan y te dicen: pero es que ¿por qué lo agarraste contra de mí? Pues, carnal, ve tu forma de vida, y pues por eso es que te has vuelto vulnerable ante la crítica y los comentarios de la gente. Tocabas este punto de que de repente es como son seres inalcanzables. ¿Los políticos se llegan a deshumanizar por tanto ataque, por tanto...? Mira, creo yo que el gran problema de los políticos, y probablemente es una frase que la has de haber escuchado no en 55,270 personas que se han dedicado a esto, que los cargos públicos van a seguir ahí contigo, sin ti y a pesar de ti. O sea, exacto. Es decir,
pues que siempre va a tener que haber una clase que gobierna frente a otras personas que se dejan gobernar. Son de las pocas teorías sociales que existen o que les llaman teorías exactas en las ciencias sociales, que siempre un grupo minoritario va a gobernar a uno mayoritario. Siempre va a pasar. Esto te lo hago con el comentario porque creo que lo más importante de quienes nos dedicamos al servicio público es que entendemos que todos tenemos una fecha de caducidad. ¿Qué tan rápida, qué tan larga, qué tan fructífera? Pues eso depende de lo que tú vayas marcando en el tema de tu vida. Yo creo que uno de los grandes problemas de los políticos es que llegan a los encargos públicos y piensan que les va a durar toda la vida. Y no. Los cargos públicos tienen una fecha de vigencia. De hecho, hasta el modelo de contratación me da risa porque hay un contrato que se llama contrato por tiempo delimitado. Y es decir, tú tienes un nombramiento donde tomas protesta el día 1 de septiembre y vas a concluir el día 31 de agosto de 3 años después. Y así se llama la contratación, es un contrato por un tiempo determinado. Entonces, creo yo que pensar, o más bien visualizar que luego los políticos consideren que hay un tema de permanencia más allá del día que se te acaba el encargo, creo que eso es algo que, con lo que bueno, personalmente no coincido. Eso luego los hace perder el piso. Eso sí estoy consciente de ese asunto. Y entonces aquí estaría muy bien plantear esta frase, que además sé que te la vas a saber, que es: cuando eres político tienes que estar listo para ser, para no ser. Porque luego cuando tienes una carrera meteórica donde te ha tocado, pareciera que ese es el ritmo, que esa tendría que ser la constante, y para dejar de ser. Y a veces es ahí donde muchas de las personas creo que pierden el piso completamente. No entendemos que esto es un asunto prestado, que es el mayor reconocimiento que te puede hacer la gente, darte la oportunidad de que los representes, de que los gobiernes. Y pues digo, para más adelante lo que se tiene que generar es entender que los cargos públicos son efímeros, que como efímera se vuelve también tu carrera y que tú siempre vas a estar a la disposición de estar en el ánimo de la gente, porque cuando la gente ya no te acompaña, simple y sencillamente se te acaba todo lo que tenías listo para ti. Exactamente. Hablando de la vida pública, ¿cuál consideras tú que ha sido lo más satisfactorio que te ha dejado la vida pública? Bueno, mira, sin lugar a dudas el crecimiento personal. Yo creo que si tú me pones a platicar con el Quique que entró con 26 años al Congreso del Estado, yo te diría, hemos cambiado mucho, somos otra persona, claro. Tenemos otra mentalidad. Yo creo que los cargos públicos justamente te sirven para eso, para entender o para ceñirte de que los problemas públicos no son pequeños, que también se ocupa tener una profesionalización y una especialización específica para poder hacer frente a los cargos públicos. Claro. Esta idea de que todo el mundo puede llegar a gobernar, yo creo que hay una realidad respecto a quien tiene la posibilidad de gobernar, respecto a quienes tienen las condiciones para poder gobernar. En mi paso por el servicio público he tenido muchos acercamientos con los temas de gobernabilidad y gobernanza, que prácticamente son los más importantes que tiene cualquier gobierno. Y sí te das cuenta de que se ocupa tener ciertas características para poderle hacer frente a ese tipo de problemas sociales, de lograr conciliaciones, de tener la posibilidad de brindar respuestas a las necesidades específicas que te plantea la población. Y entonces creo que ese es uno de los grandes temas. La verdad es que satisfacciones personales pues me dejó muchas, algunas de ellas pues el tema de poder terminar estudios, de tener muchos amigos, porque quien diga que en política nos hacen amigos, yo les quiero decir que en política probablemente te salen algunos de tus mejores amigos, de lograr tener y atesorar capacidades y aptitudes. Esto es bien importante porque pues tú dices, bueno, el servicio público te deja como paga un sueldo, pero nadie pone en la balanza las capacidades, las aptitudes que logras desarrollar, que eso bajo otra circunstancia no las podrías tener. Yo que estudié una carrera, digamos, afín a esto del servicio público,
Yo te puedo decir que en la universidad nunca me enseñaron lo que me terminé enseñando a hacer, claro. ¿No? Probablemente tenía las nociones técnicas, las nociones teóricas, pero la realidad es que la práctica es impresionante, y eso es algo que me llevo de todos los lugares en los donde me ha tocado estar en el servicio público. Si tú me preguntas, oye, Kiki, particularmente, ¿qué te ha gustado más? Yo te puedo decir que probablemente el espacio público que más he disfrutado ha sido la Secretaría del Ayuntamiento. Y eso porque es un espacio en donde tienes un contacto ciudadano permanente y además tienes la posibilidad real de resolver muchos temas para gente que es muy importante. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Me decía una vez el jefe Gavino, que es el encargado de protección civil del municipio, y me dice, pues jefe, le quiero dar un reporte. Fíjese que nosotros en promedio recibimos la misma cantidad de reportes de protección civil que recibe la Ciudad de México. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues si somos 10 veces más chiquitos, sí, ¿no? Y me dijo, es que sabe que nosotros nos hemos especializado en atender reportes de emergencia. No es que sea solamente bomberos o no es que solamente sea un paramédico. Haya una persona adulta que tiene un ratón en su cocina, pero tú no sabes el nivel de urgencia o emergencia que le representa a esa persona, claro, el tener ese animalito en su cocina. Sí. Y entonces me decía Gaby, nosotros lo tenemos que atender con esa importancia. No podemos no prestarle un tema de que a un ciudadano, no porque no se le esté quemando su casa, ellos no creen que es una emergencia o una urgencia. Entonces la verdad es que ha sido un asunto satisfactorio, como no tienes una idea, porque además el municipio te ofrece muchas herramientas para poderle resolver cuestiones muy básicas a la población. La verdad es que ha sido lo que más he disfrutado, y lo que más le agradezco pues al servicio público es toda la enseñanza que me ha dejado en la vida práctica, ¿no? En lo que es el día a día, lo que es el ahora. Bueno, creo que ha cambiado muchísimo el Quique de 26 sí, claro, el Quique de 36. Muy bien. Me imagino que tienes una agenda muy amplia de cosas por hacer, ¿no? ¿Pero hay alguna en específico que te quite el sueño? ¿Que sea como tu prioridad? Fíjate que creo yo que, pues digamos que me quite el sueño, no. O sea, yo soy una persona que trato de administrar muy bien las emociones, que trato de cumplir los objetivos, y que también soy muy realista respecto a la realidad o a las capacidades o a las aptitudes que uno tiene frente a la cantidad de problemas que existen. Yo hay algo que sí me preocupa específicamente en Aguascalientes. Aguascalientes es la ciudad que mis padres decidieron darnos como si se casa a nosotros, y obviamente pues el tema de estar en Aguascalientes y de trabajar para Aguascalientes, hay temas que me preocupan. Y te lo pongo muy, muy fácil. Yo fui un niño, ahorita que platicábamos, que crecí allá en el norte de la ciudad. Vivíamos ahí por donde está, que era antes la farmacia Benavides, ahí por Colosio. Todo aquello eran establos. Todo aquello eran lugares en donde pastoreaban vacas. Hoy todo esto que conocemos como San Telmo y todas estas cosas, ya puros cultivos de coliflor y chiles. Y nosotros nos íbamos a pasear allá con los perros me acuerdo que había un señor que nos pagaba creo que 50 centavos por patear coliflores, porque era la forma en la que se recolectaban. Entonces yo con esto te digo que si hay algo que me preocupa, y es cómo hacer de Aguascalientes un lugar en donde puedan mis hijos disfrutar lo que yo disfruté cuando fui niño. A mí sí me tocó esa etapa en donde mi mamá confiaba plenamente en los vecinos para dejarle a los hijos, y todas las mamás de la cuadra eran nuestras mamás, porque el lunes le tocaba a una, el martes le tocaba a la otra, el miércoles ya nos acompañaba una al cine, el jueves le tocaba a otra llevarnos al parque. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que Aguascalientes siga siendo esa ciudad, ese espacio en donde todas las personas tengan la posibilidad de realizarse? Yo creo que tiene que ser con una mentalidad de planear esta ciudad no a corto, sino a largo plazo, pero que entendamos que lo que no hacemos hoy puede tener un impacto serio en la vida futura de esta ciudad. Me tranquiliza mucho saber que en el Ayuntamiento de Aguascalientes hay planes de manejo, planes de crecimiento que ya nos hablan del año 2050, o sea que traemos un colchón de casi 25 años para la planeación, pero que mañana o pasado se podrían reducir a 10,
o se podrían reducir a 5. Entonces lo que tienes que hacer es que constantemente no dejar de planear justamente un tema que tenga que ver con el crecimiento, con la prestación de los servicios, con todo esto que implica que Aguascalientes sea una ciudad en donde lo que menos se sacrifique sea la calidad de vida. Yo creo que si hay algo que nos pone en el ámbito nacional como modelo a seguir, justo es esto, que en Aguascalientes la ciudad tiene una gran calidad de vida, que los ciudadanos siguen ejerciendo el espacio público, nos adoptamos, nos adueñamos de ese espacio público. Y créeme que no te lo digo de banalidad, a mí me sorprende mucho que en algún momento en la Cámara de Diputados, teniendo 500 compañeros que vienen de todos los espacios del país, o sea que de igual manera convives con una persona que vive en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, a personas que vienen de la Sierra de Veracruz, o que vienen del Istmo de Tehuantepec, o que vienen de la Sierra de Chihuahua. Y algo que me acuerdo mucho, me decían ellos, era, oye, ¿y por qué en Aguascalientes la gente es así? Y yo les decía, pues no sé, pues así nos educaron, así somos. Y es una realidad y es una virtud que nos reconocen no solamente en el ámbito regional, a nivel nacional siempre nos preguntan. Obviamente algo que me quita un poquito la tranquilidad es que Aguascalientes siga siendo ese referente que sigue y que es a nivel nacional. Por lo mismo, lo que digo es que cada espacio de la administración pública, si te toca vivir en ese lugar, en esa situación, pues influye en la posibilidad de dejar un testimonio de algo que se pueda hacer en 10, en 12, en 15 años y que justamente permita seguir continuando teniendo esta calidad de vida que tenemos en Aguascalientes. Perfecto. Mira, me gustaría pasar a otro tema, comentarte algunas situaciones políticas que han pasado últimamente y que me dieras tu punto de vista. En cuestiones de seguridad, últimamente se ha dado mucho la intervención de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Se ha peleado con que se intervenga, que no intervenga. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Crees que es bueno que intervenga Estados Unidos o si hay que poner una raya? Mira, creo yo que el intervencionismo de otros países en la vida interna y en la formación de sociedades me parece que es algo riesgoso. Algo riesgoso porque es una puerta que cuando abres difícilmente vas a tener la posibilidad en el corto o inmediato plazo cerrarla. De eso a que esto sea una situación en donde se están arriesgando vidas, en donde se tienen riesgos de retrocesos democráticos, en donde hay sociedades que son menos los que buscan la paz y más los que buscan la guerra, creo que a todas luces está justificado que un país con una capacidad no solamente operativa, sino de inteligencia, de fuerza militar y todo esto, intervenga. Me parece que se tienen que analizar cada uno de los sucesos de manera independiente, pero en términos reales creo que cuando se está de por medio el riesgo de la pérdida de libertades, de la pérdida de vidas, es más que justificado que haya un país que decida cambiar el régimen. Yo sí creo que lo que hoy particularmente Estados Unidos está haciendo con el mundo es darle paz a los espacios en los que se han intervenido, y la verdad es que criticando en muchas ocasiones que el intervencionismo no es la forma más sencilla para cambiar un régimen, también entiendo que en ocasiones no existe otra garantía. Tenemos el caso concreto del pueblo venezolano. Discúlpame, pero han tenido tuvieron un retroceso en sus libertades como de 50 años en 20, y ahora tienen un regreso de esas libertades en solo 6 meses. Exacto. Entonces creo yo que está más que justificado el tema de que haya alguien más poderoso que intervenga, pues si es en beneficio de un pueblo como el venezolano, creo que está más que justificado. Y bueno, pues allá en Medio Oriente, a pesar de que soy muy poco conocedor de la dinámica propiamente del Medio Oriente, me parece que los regímenes allá están implicando el sacrificio de muchas libertades y vidas, y creo que no es menor el tema de que alguien los esté auxiliando en este momento. ¿Y en el caso del narcotráfico en México? Híjole, yo sí creo que el tema del narcotráfico en México se tiene que analizar como un asunto regional. O sea, no puedes hablar de un tema de que el país tiene un comportamiento, digamos,
homogéneo en el tema del narcotráfico. Yo sí creo, y mi paso por la Cámara de Diputados me permitió identificar que hay muchísimos territorios, Héctor, que están doblegados ante el crimen organizado. Sí. O sea, que las libertades, que la capacidad de transitar una vía pública, probablemente el hasta poner a los funcionarios públicos es un asunto del crimen organizado, me parece que es delicadísimo. Recuerdo que una de las propuestas más importantes que me tocó encabezar en la Cámara de Diputados fue justamente este tema de que le cerráramos la puerta a los funcionarios que en algún momento estuvieron coludidos con el narcotráfico. Los datos eran aterradores respecto a lo que se pretendía en ese momento. Era el tema de justamente quitar la posibilidad de que los jóvenes tuvieran contacto con el crimen organizado. Hablamos que en México el empleador más importante o de las empresas que tienen más empleos en México es Oxxo. Estamos hablando de más de 350,000 plazas que más tiene Oxxo en todo el país. Bueno, el narcotráfico tiene más en México. Sí. Entonces, imagínate tú si ya con esos datos no es demoledor el tema de entender que sí debe de haber un trabajo de inteligencia, que sí debe de haber un trabajo de combate frontal contra el crimen organizado. Estoy convencido de que a ellos no los puedes tratar con besos y abrazos, se les tiene que combatir de manera directa, pero lo más importante es quitar la complicidad que existe entre el gobierno y que existe con el crimen organizado. Yo sí creo que la verdad es que pensar que todo México está metido en un asunto es en muchos pueblos, en muchos lugares, con muchos funcionarios que fueron y pidieron el voto, que estuvieron ahí, que cumplieron, que estuvieron, es darles una bofetada por la espalda. Pero también entiendo que hay lugares en donde sí, hoy, lo que debería haber es una intervención frontal de las fuerzas de orden público para combatir el narcotráfico y defender a los ciudadanos. Pareciera que hoy están más preocupados en muchos lugares del país por defenderlos a ellos, sí, y nos dejan indefensos a todos los ciudadanos. Exactamente. Hubo ya, 6 años que se dejaron de hacer muchas cosas, ¿no? Que se les dejó crecer demasiado. Y es un tema de complicidad. O sea, lo que digo es que el Estado no está pintado. La única diferencia entre que tú y una persona se agarren a madrazos con una persona del Estado o con un particular es que el particular en cualquier momento lo puede hacer o lo dimite con medios. Y el Estado tiene esa capacidad, es el uso legítimo de la violencia física. Y aunque no nos guste entender, eso es lo que se necesita aplicar contra las personas del crimen organizado. Y te digo del crimen organizado porque ya no solamente se encuentran propiamente en la venta y distribución de drogas, van diversificando las actividades. Exacto. Extorsionan, molestan, mantienen con amenazas y creo que todo eso le quita la paz y el desarrollo. A mí me queda muy claro que hoy por hoy hay territorios del país que están arrodillados frente a estos grupos delictivos y algo de lo que sí te puedo decir es que espero que jamás Aguascalientes esté en una situación de estas naturales. Hay que trabajar, ¿no? Para que esto se cumpla. La democracia está en riesgo con la reforma electoral, que al parecer tenemos ya como los aliados del poder ya se echaron como que a un ladito, ¿no? Porque pues obviamente les están trastocando muchos. A ver, yo creo que hay que entender algo muy claro, Héctor. El país no puede ser un país estático. El país tiene que cambiar. Y en muchas ocasiones los cambios implican justamente desafiarte a pensar en nuevos bríos, en nuevas dinámicas. Yo creo que este ejercicio de la reforma judicial trajo consigo muchas cuestiones negativas. Yo no le veo hasta ahora muchas positivas. Sin embargo, me queda claro de que todos los que decían no se va a poder hacer la elección, bla, 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 pues ahí está. Hubo elección, no se hizo el marco normativo más específico, sin embargo, pues existió. Hay nuevos ministros de la Corte, hay nuevos jueces, hay nuevos magistrados. Y entonces, de lo contrario, quiere decir que la reforma se aplicó, se hizo y ahí está en vigencia. Una reforma de esta naturaleza podría tener el mismo ejercicio. Es decir, podría o no aprobarse, podría o no implementarse, pero al final de cuentas el país estaría bajo unas reglas específicas.
¿Qué es lo que particularmente a mí creo que sí hay un tema de regresión democrática? En México, durante la década de los 60s y de los 70s, hubo una lucha incansable por aquellas pequeñas voces. Estamos hablando de pocas personas que decían, oye, pues ustedes son el partido en el poder, vota el 70% por ustedes, pero hay un 30% de personas que no lo hacen. Y ese 30% de personas tienen la posibilidad de ser representantes de la sociedad, aunque ciertamente no tengamos la voluntad constitutiva del pueblo, tenemos una representación de ellos. Entonces empezó a luchar, creció la representación proporcional, se le dio voz a la minoría y gracias a eso cambió el régimen y el sistema de partidos en el país. Y hemos tenido grandes cambios a este mecanismo en donde pues, hubo alternancia ya en el gobierno federal en 3 ocasiones, existió la posibilidad de candidatos independientes, tuvimos gobernadores independientes. El país no es un país estático. A mí lo que hoy particularmente me preocupa es que esta reforma lo que sí busca es la concretización de un partido de Estado, de un partido político único. Claro. Y por eso los aliados de la 4T tienen miedo, porque a los primeros que se comería esta reforma sería a ellos, porque ellos sin el apoyo del Estado simplemente hoy estarían reducidos a una situación pulverizada, a un peligro hasta de mantener su registro como partido nacional. Entonces creo que ese es el temor que mucha gente visualiza en esta reforma. Ellos no la van a pintar de 150 colores diferentes y van a decir que es porque la voluntad popular les dio esa posibilidad. Yo te quiero decir, yo estuve ahí en México. Los conozco a la perfección, sé que son merolicos que se suben a decir las cosas y haz de cuenta que parece que les dan el mismo discurso a todos y todos lo empiezan a decir, entonces ya piensan que como lo dijeron 100,000 veces ya eso es una verdad. Hay un asunto en donde no puedes reducirle los gastos a los partidos políticos si no le metes orden de dónde sacan el recurso los partidos políticos. Exacto. O sea, no puedes apostar en un tema de reducir las prerrogativas que las tienes vigiladas. Y aquí para la gente que nos ve, no crean que los partidos gastan el dinero de forma discrecional, ¿eh? O sea, son entes completamente observados por instancias fiscalizadoras. El INE es uno de los probablemente con habilidades fiscalizadoras más importantes que tiene este país. No lo gastas, pero entonces le reduces. Pues de alguna otra forma los partidos políticos van a tener que encontrar la manera de poder hacer campañas. Y entonces si no le pones límites al ingreso de los recursos a los partidos políticos, pues por eso estamos como estamos en muchos lugares. Porque el crimen organizado ha financiado campañas y justamente como no existen mecanismos de control para esto, pues pasa ese tipo de situaciones. Hay otras cosas que me parecen interesantes, el caso de la reducción de los cabildos, creo que habrá que ver las consecuencias inmediatas que traiga una determinación de esas. Me parece que luego el tema, por ejemplo, de la autoridad electoral, de algunos temas de lujos o de privilegios que pudiera tener el Consejo General del INE, pues también valdría la pena revisar. Pero en términos reales, yo sí veo que en esta reforma existe un riesgo real de un retroceso democrático y me preocupa la instalación de un nuevo partido único, hegemónico en el país. A ver, hubo muchísimas personas que luchamos contra eso. Y lo que no podemos permitir ahora es normalizarlo. Exactamente. Difícil, ¿no? Porque no hay como un balance que pueda hacer contrapeso, ¿no? Se hizo esto de la reforma judicial, que es lo que hablabas, para tener pues hasta el poder judicial de su lado, ¿no? Pues mira, yo te diría, pues una buena reforma electoral partiría por el tema de haberle metido candados a la sobrerepresentación. Ellos son resultado de tener una sobrerepresentación de una coalición que les dieron el 51% de la votación y a la oposición le dieron el 49% de los votos. La Cámara de Diputados tiene el 76% de las curules y la oposición en conjunto el 24%. A mí no me pueden decir que este atroz atropello a la voluntad popular, porque eso fue. La voluntad popular dijo, sí, ganaste, pero no ganaste con esa mayoría que hoy señalas. Entonces creo que si no le entraron a esos temas, que son los temas de vicio de origen,
Pues la verdad es que todo lo demás lo que busca es incentivar la participación, y la verdad es que es lamentable que después de haber visto lo que implicó la reforma judicial en cuanto a gastos, en cuanto a movilización, en cuanto a poner en aprietos también a los estados de la República en un tema de obligarlos a generar este tema del cambio en el Poder Judicial, me parece que tratar de buscar que ahora las elecciones sean un símil del cómo se eligieron en el Poder Judicial, discúlpenme, pero lo que quieren hacer es incidir ellos directamente en cómo los ciudadanos van a votar, cuando lo que siempre ha privilegiado, y que además es un tema que observadores internacionales vienen a observar en México, es cómo se realizan los procesos electorales. Nos costó muchísimo, muchísima sangre, muchísima derrama de conocimientos, de debates en el Congreso, para que hoy escuchaba el otro día un análisis de una diputada federal de Movimiento Ciudadano que decía, el solo hecho de que hoy el sistema de partidos y el sistema político nacional esté en manos o en la tinta de una persona, eso es algo que nos debe de preocupar y del cual no podemos normalizar. No puede ser posible que esta señora presidenta de la República crea que está por encima del poder legislativo y de que va ella a imponer su norma y su regla, ¿no? Creo que está fatal este tema de la reforma electoral. Sí, y ahora sí que dan sus plumazos y mueven, ¿no? Como pasó con el fiscal, Gers Manero, ¿no? Que lo quitaron porque estaba pisando ahí callos delicados y pusieron a una fiscal a modo. A modo, pues sí, es lamentable. ¿El futuro de México está en riesgo? Yo creo que está en riesgo como lo conocimos. Yo creo que México es un país en donde, independientemente del lugar y de la persona que eras, podías gozar de ciertas libertades y garantías. Yo creo que esas libertades y garantías cada día nos han coartado. No lo digo por el caso de Aguascalientes, porque creo que en Aguascalientes tenemos una realidad alterada, dirían los chavos, ¿no? De ahora hay una realidad alterada respecto a lo que está pasando en el país. Pero tengo muy claro que cada día la persona que no puede transitar de manera segura una carretera, le estamos quitando libertades, le estamos quitando derechos. Una persona que hoy no puede abocar un amparo y que pueda tener efectos no solamente para ti que ya lo ganaste, sino que la ley ahora te limita a que el amparo sea efectivo solamente para ti y no para que alguien más que lo invoque lo pueda hacer. Me parece que es pensar en una regresión para los que menos tienen, para las personas que más desfavorecidas han estado en este país. Y pues simple y sencillamente con un discurso de que primero son los pobres, pues han ido desmantelando instituciones que garantizaban derechos. Yo les digo que la Constitución dice que los ciudadanos tenemos un derecho a la información, pero ¿qué hicieron? Destruyeron el órgano que garantizaba el derecho a la información. ¿Y qué te dicen? No, es que no va a pasar, o sea, es que hay otras personas que lo van a hacer. Pues sí, pero ya no lo van a hacer con la imparcialidad que lo hacían estas personas. Y bueno, con eso te puedo platicar mil cosas. Yo sí creo que está en riesgo México, pero también lo que es un hecho es que está en nuestras manos el que no siga pasando y el que se pueda revertir. Perfecto. Muy bien, ya para finalizar, me gustaría hacer una dinámica contigo, decirte una palabra y me digas lo primero que se te viene a la mente. Sale. Infancia. Feliz. Fue una infancia feliz, totalmente. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Híjoles, mi alma mater y espero que nos dure 100 años más, ¿no? Política. Mi forma de vida y para lo que yo crecí me la estoy desarrollando. PAN. Mi partido y convencido de que ahí voy a estar y siempre me voy a quedar. Morena. De verdad que implica ya hoy en México un riesgo. Luis Enrique García López. Es mi compadre, mi homónimo. No te creas, es mi nombre de pila, ¿cómo se dice? Pero joven comprometido con México. Miedo. A pocas cosas y eso quiere decir que puedo trabajarlo aún, ¿no? Para evitarlo. Éxito. Lo que espero que sean en los próximos años de mi vida y lo que le deseo a la mayor parte de las familias en este país y en este estado. Y por último, Aguascalientes. Mi familia. Y no lo digo de broma, yo estoy convencido de que esta tierra me ha dado tanto que lo menos que puedo hacer yo por ellos es exactamente retribuirles en la misma proporción. Es mi familia. Ya por último, vienen elecciones el próximo año. Sí. ¿Vas a buscar algún
Fíjate que convencido totalmente, Héctor, de que es un momento de tomar decisiones. El país pasa por un momento en el que todas las personas que tenemos la posibilidad de incidir en la vida pública nos pongamos dispuestos y disponibles. Es decir, que estemos trabajando para conseguir esos espacios, obviamente bajo las reglas y las situaciones que ponga el partido. Yo particularmente muy convencido de que para el 2027 habrá elecciones que me gustaría participar, sin duda alguna, quiero participar en esa elección. Aunque entiendo que para ser una persona que puedas estar en la boleta, primero los ciudadanos te tienen que evaluar. Y claro, ese es hoy mi compromiso, ser el mejor evaluado para que la gente mañana me pueda llevar a algún cargo de elección popular. Perfecto, pues no sé si quieras dar algún mensaje. No, agradecerte mucho el espacio. La verdad es que siempre disfruto mucho estos espacios que nos permiten humanizar a los políticos. Agradecerte mucho por ese espacio y decirle a la familia de Aguascalientes que sigamos trabajando, que sigamos recolectando estos éxitos, pero lo más importante, que tengamos claro que Aguascalientes no es un asunto que se atiende por una sola persona. La comunidad debe ser determinante en el tema de lo que queremos para nosotros en los próximos pocos, muchos y muchísimos años. Esta ciudad es hoy el emblema de 450 años que estamos celebrando, y hace 450 años alguien pensó que Aguascalientes iba a ser lo que hoy es. Nos toca a nosotros decir en los 900 años, alguien que vivió en Aguascalientes algo hizo para que en esos 450 años se celebraran. Perfecto, ahí estamos. Pues, un placer, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Nos vemos.